Eh, Hola a todos. Este es el segundo video de la preparación para las pruebas Saber Pro 2021 de la Universidad de Pamplona. Este es un proyecto para trabajo social. En este caso le habla Leonardo Reyes Fernández. Y antes de ver este video, por favor, diligenciar la encuesta. Diligenciar la lista de asistencia que está en el vínculo. Es un vínculo de Google Drive donde está la asistencia de la clase. Es el formato que ustedes utilizaban para las clases presenciales para firmar. Entonces, por favor, así como en el anterior video, con nombre, código y firma. Qué pena, un momentico, me esperan. Listo. Entonces, en la primer video vimos la parte 1 y la parte 2 y la parte 3. Esta vez vamos a ver la parte 4 del tipo de pregunta. Responda a las preguntas 16 a 23 de acuerdo con el siguiente texto. Entonces hay que leer un artículo y seleccione la palabra adecuada para este espacio. A partir de acá entra la complejidad, que ya no es una frase, sino un artículo completo. En la siguiente parte va a ser diligenciar, leer un artículo completo. En esta parte rellenarlo, llenarlo, perdón. Entonces vamos a leer. Trata sobre la capa de ozono. La capa de ozono es una blanket. Es una manta, es una manta. Entonces la respuesta 0, siempre que vean la 0, va a ser el ejemplo. Entonces nos dan los ejemplos. Así como en el anterior, ustedes también deben llenarlo. Entonces vamos a anotar acá. Por favor, vamos a anotar acá y nos dan los siguientes ejemplos. Esta vez son 3 opciones. O sea, tienen una probabilidad de 1/3 para cada uno. La dificultad, dependiendo, va a aumentar relativamente. Y toca que acostumbren a leer bien las respuestas porque van a ser muy similares. Entonces nos preguntan, sigamos acá, en el texto subamos. Es una manta, the earth, o sea, la tierra. Entonces, ¿qué nos sugieren las preguntas? La primera, arrow, through, between. Primero debemos entender el significado de cada una de ellas. Around significa alrededor. Por ejemplo, pasar alrededor de un objeto. Por ejemplo, este es una esfera. Pasar alrededor de esta. Así, esta forma sería el significado. Through. Entonces, con la misma analogía, tenemos la esfera. Y through es atravesar, pero atravesar así, por dentro. Qué pena. Between y between es entre. Entonces se utiliza between, entre, por ejemplo, dos personas o dos objetos. Atravesar entre eso, o sea, entre. Y among, que es entre varias cosas. Entonces acá la respuesta, como la Tierra es una esfera, sería obvia, sería la A, que atraviesa, o sea, la esfera atraviesa a través de acá la capa de ozono, lo cual es lógico. Entonces ustedes responden, acá la A, completan el círculo
completo y acá está. Entonces, seguimos con el texto. To the air. Listo, ese es el ejemplo. Ahora sí seguimos. Este protege from the sun, ultraviolet UV rays, provenientes del sol, de los rayos ultravioleta. Este protege ¿a quién? ¿A quién nos protege? ¿A quién protege la capa de ozono? Entonces, en esta prueba es necesario el conocimiento mínimo o sentido común, como les dije en el anterior. Entonces, veamos las diferentes tipos de respuestas que hay. Yours, yours, your. Your se utiliza generalmente para decir nuestro, nuestra, lo cual no tiene lógico porque no protege nuestra. Your es tuya, protege tuya aquí. Your. Digo nuestra, o sea, tuya, nuestra, perdón, qué pena. Y your a nosotros, o sea, en el objeto. Por ejemplo, cuando se utiliza un pronombre, está la función de objetivo. Cuando es la función de objetivo. Nosotros, we, just. Yo sería para objetivo. Entonces nos protegen. Sería esta opción. La opción B. Entonces, sigamos. El problema es que esta es un hoyo en la capa de ozono sobre la Antártida. Los humanos crearon, made, o sea, por ejemplo, ustedes made, que ya he hecho, por ejemplo, made in China, sería el pasado, que es de la cotidiana que más vemos en productos genéricos o demás. Made, este hoyo, la gente utiliza algunos productos, entonces, human made, that's all. Entonces, volvemos abajo, en la parte 17. Entonces, la respuesta es why, but, because. Why, but y because. Ustedes deben tener en cuenta, deben tener muy en cuenta el significado de cada palabra, porque van a ser similares. Pero, veamos si se adapta a pero. Makes este hoyo, pero persona usa algunos productos. No es lógico. Pero no es lógico porque acá están, primero que todo, se me volvió a nombrarle, hay que ver la parte que es, esto es una causa, y este es el efecto. Entonces debe tener una justificación. ¿Qué palabra se ajusta más como justificación? Mientras, no es una justificación. Es de
es de una acción continua que se está haciendo, pero no es de una justificación. Pero no porque no nos estaría dando, sino sería, por ejemplo, los humanos crearon el hoyo, pero lo están arreglando. No, eso no sería causa-efecto porque o a medida, because sería la respuesta correcta cuando vean esta es la respuesta esta, porque nos daría el porqué de la causa y el efecto. El efecto humanos porque la persona algunos productos el 18 tienen terribles efectos para el ozono. Entonces este es la pregunta 18. Entonces tenemos otra vez which, what y where. Entonces debemos otra vez entender el significado del contexto. Lo cual, o cual, quién, dónde. Entonces volvamos otra vez a la pregunta. Tengan en cuenta el cual, el quién o dónde. Entonces, ustedes, una buena estrategia es aplicarla al texto en su forma en español para encontrar cuál es la que tiene mejor lógica. Algunas personas, usan estos productos que tienen terrible efecto en el ozono, los cuales tienen terrible efecto sobre el ozono o cuando tienen terrible efecto en el ozono. ¿Cuál es la respuesta? Wow, es cuando ustedes refieren a una persona o un qué, pero no qué, sino quién fue o quién fue el que hizo aquello, o sea, una persona generalmente. Entonces, con lo cual, esta es la respuesta correcta, la A. Sigamos, esperen, borro esto y volvamos a la 19. Los científicos dicen que para este año, para el año de este artículo que no lo tienen especificado, nos hacen seleccionar cuál es la pregunta. El hoyo se abrirá a todos los récords, o sea, quiere decir que, que va a ser donde mayor se va a abrir eso, o sea, donde más se va a abrir ese hoyo. Entonces, digamos a la página 19. 19 tenemos la siguiente respuesta, pero hay dos semejantes. The hole, at hole y one hole. Veamos el contexto. Ambas se pueden utilizar, pero según el contexto sí. Entonces veamos aquí con la idea general del texto. Científicos dicen que este año a hole, o sea, un hoyo, va a abrir todos los huecos. Un hoyo cuando decimos uno, no nos estamos refiriendo a cuál, sino que estamos generalizando, no sabemos a cuál. Entonces, ¿cuál cree que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el hoyo. O sea, sabemos cuál es el hoyo, nos estamos refiriendo. Entonces, acá iría the hole. Por lo cual, tenemos la respuesta que es la C. Bajemos. Perdón, borro esto. Y bajamos por acá.
Y vamos en la respuesta C, el hoyo que se utiliza. Exactamente. Entonces, sé que el video todavía no termina y en el anterior video se me iba a decir, pero ustedes generalmente no tienen que rayar la cartilla de respuesta. O sea, no rayar, sí seleccionar la respuesta, pero no rayarla con las preguntas. Para eso ustedes les dan una hoja de respuesta en la cual ustedes tienen que escribir, una hoja en blanco donde tienen que escribir. Lo recomendable es que ustedes lean primero el texto, entiendan el contexto, lo vuelvan a leer, escriban sus posibles respuestas, lo vuelvan a leer y ven si tiene significado. Cuando vean que una frase no tiene significado, vuelvan a leer el texto y vuelvan a seleccionar la respuesta. Ustedes hasta que no encuentren eh, coherencia en ese texto, pues no es que no entreguen todo, sino que encuentren la coherencia de ese texto. Primero le lean la encimita. Luego ustedes seleccionan las preguntas de acuerdo. Ustedes vean si por ejemplo, si alguna frase está en pasado, presente o en futuro y vean y puedan reconocer. Hay algunas frases, algunos adjetivos o algunos verbos que tienen un significado semejante, pero el caso es encontrar por qué. Entonces, este ejercicio es para entender bien esta parte. Entonces, por eso nos estamos demorando. Entonces, sigamos. El cual Roque, todo esto se... Entonces, 2 puntos de guía. Hiciste in the history. ¿Qué es? ¿Qué será? Veamos el 20. No, ahí este sí es fácil y no hay necesidad de todo. Nos está diciendo, este es el qué, en la historia. O sea, qué característica tiene que los demás. Acá, una vez nos toca descartarlo porque este se usa para comparar. Entonces, Sun larger, que no sé, que el hoyo, por ejemplo, que el hoyo de ozono, o sea, la hendidura de la capa de ozono, comparada con la de 1975, por así decirlo, más largo. Entonces, este es la respuesta correcta porque nos está diciendo que ese es el más grande, largest to, que haya existido. Entonces, ya tenemos la respuesta C. Continuemos con la respuesta 21. Why is this whole bit? Vamos a ver. Why. Entonces veamos such, so, to. Such se utiliza para describir cómo en una comparación. Such, qué tan en una comparación que ustedes pueden nombrar. So es entonces. Y tú están bien. Esta es la respuesta número 21. Entonces, so, teniendo eso en cuenta, el significado, ¿por qué este hoyo? Porque este hoyo, so también se utiliza, pero la diferencia, such es tan, pero cuando una comparación, pero so se utiliza en este tipo de frase.
¿Por qué este hoyo es tan grande? Los dos, entonces vamos a encontrar una similitud entre South y Shows, pero el sentido es de cómo lo vamos a hacer estructurar en la frase. Otro uso de so es tan, así, así sería la de acá, así tan grande, y soch es tal, tal grande. Sí me entienden, o sea, no tendría lógica. Por lo que la respuesta es so. Una razón por la que las nubes alrededor del polo sur cargan cloruro, que es un gas que se elimina lentamente el ozono. Ahora, mucha gente está pensando presente continuo o progresivo, acuérdense del ing. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mucha gente está pensando hacer mucho sobre el ozono. There are other substances and someone. Entonces, ellos están, vamos a ver el 22, ¿qué nos dice? La respuesta. Ellos están using, just. Entonces, ¿recuerdan lo que yo les estaba diciendo? Que la frase está en un presente, por la anterior ing, en un presente continuo o un presente progresivo. Entonces, acá la respuesta, este es pasado y este es presente. Simple. Entonces, esto no confundan esto con lo que es esto. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. Yo sí. Pongámoslo en español en el consejo que les di. Eh, ellos están usando otra sustancia. Vamos a añadir otra frase. Entonces vamos a añadir use. Ellos están usar otra sustancia. No tiene lógica. Ellos están usado otras partículas. No tiene lógica. Entonces se están usando porque eso se está progresando. Eso está añadiendo. En algunos años, 23. Este es futuro. Recuerden. Remember. Ellos podrán recordar que la capa de ozono fue. Entonces están diciendo que pronto se van a olvidar de que eso existió, de que eso afectó al mundo. Entonces, volvamos a, perdón, ¿en qué era? En la parte 23. A, B, C, D. Encontremos el significado de cada uno, que son diferentes. Tienen en común la terminación body. Pero eso no es relevante. Es para que ustedes se confundan. Pero en el dialecto inglés, nobody es nadie. Anybody es nada. Somebody es nada. Nada en la parte de. En la parte de. Tiene un significado muy parecido a anybody. Pero alguien. Alguien. Entonces, nadie. Nada. Y alguien. Somebody. O sea, es el contrario de este. Entonces veamos la parte 23. Nos está diciendo
que en algunos años will remember que las fue. Entonces sería nada que recuerde. Nada recuerda. No. Entonces descartamos nobody. Somebody, alguien podrá recordar que la capa de ozono fue. Sí tiene algo de lógica, pero a la vez no. Alguien podrá recordar que la capa de ozono es, o sea, nos está diciendo que alguien quiere recordar eso. El texto nos está diciendo que vamos a cerrar esa capa, por lo que nadie va a encontrarse. Entonces la respuesta correcta es la respuesta número A. Nadie. Así lo utilizamos en el español. Nadie va a recordar esto. Nadie quiere esto. O sea, la idea es que nadie recuerde esta época transtópica. Por ejemplo, hoy en la época del COVID, se está desarrollando una vacuna. ¿Para qué? Para que nobody vuelva a experimentar los síntomas o la pérdida de un ser querido. Entonces eso es lo que significa. Volvamos. Ya este módulo acabó. El A, no puede nadie. Entonces nos adentramos a la parte número 5. ¿Qué es la parte número 5? Responda las preguntas 24 a 30 de acuerdo al siguiente texto. Leer el artículo y luego responder la siguiente pregunta. En las preguntas 24 y 30 marque A, B y C en la hoja de respuesta. Por si alguno no se había dado cuenta, tenemos estas opciones. A, exactamente no está así, puede estar arriba, puede estar abajo. Y usted marca una sola, la respuesta correcta. Más que todo, ustedes deben estar familiarizados por este examen porque es de suma obligación para presentarse en una universidad. El IFE, este examen es muy similar. La idea es que ustedes puedan alcanzar el nivel máximo, que es el nivel B1. Entonces vamos a leer este texto que es muy interesante, el Eurotúnel, pero antes de esto, por si no lo recuerdan, en Europa, Inglaterra es una isla. Acá está. Y acá está el Reino de Irlanda e Irlanda del Norte. Qué pena esto. Acá está España, Portugal, España y Francia. Esta localización de acá es relativa, no es que exactamente sea tan larga, pero sí Inglaterra o Reino Unido. Reino Unido es todo esto. Gran Bretaña es esta isla e Inglaterra es esta parte, por si no lo recuerda. Qué pena el dibujo. Entonces, como pueden escuchar, ellos, como pueden ver en el dibujo, ellos están separados por el mar. El Eurotúnel es una de las construcciones de la ingeniería más modernas que hay. Entonces, para tener en cuenta el contexto. El título es el Eurotúnel. Vamos a leer y a comprender esto. Voy a hacerlo en español, pero ustedes vayan traduciendo en cada uno. Entonces lo voy a ir traduciendo. En 1957, una compañía de ingeniería, pasado, recuerde, empezó a estudiar la posibilidad de unir a Bretaña. O sea, ustedes saben Gran Bretaña, que es una isla, y Francia a través del túnel debajo del mar. En este podría haber dos trenes por pasajero, o bien conocido como un pequeño servicio de trenes. En 1973, ustedes, vamos a anotarlo con otra pregunta. Cuando vean, un azul para que note. Cuando vean esta parte de fechas, ustedes ténganlo en claro porque siempre van a preguntar de por qué. Entonces recuerden, 1957, 1973. Muy bien.
vamos al que estaba. En 1933 las ideas vinieron a acción y un gran trabajo empezó, began, que está con este es del verbo begin, o sea, comenzar. Onshore, un tiempo corto después, ellos detuvieron esto, o sea, se detuvo porque no había suficiente. En Notes es suficiente, se utiliza mucho para cantidad o para otros tipos de cantidades, no hay cantidad, cuando hay sequía de agua, no hay una cantidad suficiente de agua, entonces Notes water, entonces acá no hay money por completar el proyecto, claro, es un proyecto demasiado caro. Entonces, otra fecha importante, 1984. Si viera, es mucha. 1984 muchas compañías mostraron sus ideas para reiniciar el proyecto. Dos variaciones de Railway perdón, Railway es ferrocarril, una carretera y un gran puente. Recuerden que over es sobre, o sea, debajo de el canal inglés. Sobre el canal inglés. The shows el proyecto elegido, perdón, fue la solución al ferrocarril, que era muy similar al que se presentó en 1973. O sea, recuerden, estamos hablando de que en 1973 se canceló debido a la falta de presupuesto. Entonces, bastante interesante esta parte. Tenemos lo que es la parte del primer mundo. Otra fecha, 2 años después, en enero 20, cuando se vean January, es recomendable que se aprendan los meses. Primero, en el calendario de allá es diferente la pronunciación de los meses y de los años. Primero es el mes y luego el año. Pero generalmente el 20 de enero, que sería Yanara, 20, compañía Transman-Kelly, TML, recordemos esto, abreviación, dijo que un largo túnel podría ser construido. Ellos escogieron una ruta Farflosco, recuerden, es un nombre propio, o sea, a nombre de una ciudad, en Inglaterra, Duncalais, en Francia. Francia también es un nombre propio, un municipio allá. No sé si es una ciudad o es un pequeño pueblo. Generalmente es una ciudad para tener una estación de ferrocarril. This was, o sea, recuerden la afirmación this was, o sea, esta fue, pero tiene acá el down, o sea, el negativo. Was, o sea, no fue la más corta posible y la compañía necesitó trabajar más duro que 13 años antes. Que recordemos esta fecha, 13 años antes, 1986 menos 13, 1973. Entonces, para que entiendan. Esto tomó 7 años para completar el Eurotúnel y alrededor de 13.000 personas trabajó en este. Uy, entonces es un proyecto demasiado costoso. Demasiado costoso que... Entonces súmele en estos 7 años. 7 más 86, entonces en el 93. De Tunsens
Las plataformas pequeñas se conocieron en 1990, o sea, el 1 de diciembre, y al otro, o sea, una cantidad, muchos, cuando es una cantidad que se puede contar, valga la redundancia. La otra es many. O también en cantidades afirmativas se pueden utilizar. Listo, al otro. Journalist. Recuerden, y más que todo para los que estén en ciencia, journal es una revista. Entonces, journalist es periodista. Photographers, fotógrafos, llegaron a la ceremonia de apertura. Después, anotemos esta fecha, 1991, los dos largos trenes se conocieron. Este arduo trabajo, hard, es duro. And 3 years later, o sea, 3 años después, 1994, el proyecto fue completado. Vámonos a las preguntas. Importante entender el texto. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces nos dan el ejemplito. El Eurotúnel fue construido para viajar a través, ¿se acuerdan del anterior ejercicio de la Tierra que les decía que entre dos cosas? A través, between two countries. Solve economic problems, solventar problemas económicos, o sea, receive help from countries, o sea, recibir ayuda de los países. Acuérdense, a mí se me quedó claro por lo que leí, entendí, acá no nombraron, entre Francia y Gran Bretaña nunca hubo ningún problema económico. De hecho, esos son países del primer mundo, países que son potencia mundial. Entonces, viajar entre dos países, ustedes rellenan el círculo completo de ese cuadernillo. Entonces, sigamos. Recuerden que las fechas eran muy importantes. Dice, they first state the bull on Eurotúnel. Ellos primeramente comenzaron, disculpen la pronunciación, su bull de Eurotúnel, la construcción del Eurotúnel. ¿En cuándo? Acuérdense que necesitamos tener en cuenta la fecha. 1957, sí existió. 1984 también, y 1973 lo nombran en el texto. Lo comenzaron de verdad. Si leyeron bien y no se equivocaron, acá nos están preguntando cuándo comenzó. Eso es muy necesario para la comprensión lectora, o también sirve para la comprensión lectora para cuando se reúnan con su tutor de pruebas en comprensión lectora o sus nombres semejantes. Recuerden que en 1957 fue cuando empezó ¿qué? El estudio. ¿Y cuándo de verdad comenzó la construcción? Las ideas went into action, o sea, entraron en acción, o sea, empezó a construirse. Pues la respuesta es 1973. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Acá. La respuesta correcta es 1973 porque nos dicen intuition, o sea, empezó a actuar. Empezó a actuar esa parte. Entonces sería la respuesta número B. Entonces ustedes en su cuadernillo, en la respuesta que corresponde a 24, rellenan todo esto, toda esta parte.
Y ya, o sea, todo completo porque el lector va a llenar esto en su posible caso. Entonces sigamos con la pregunta 25. Sometimes as a starting the construction, the company building Eurotunnel. Algún tiempo después, la compañía de, de construcción, compañía construyó el Eurotúnel, fue construyendo el Eurotúnel, perdón. Esa es la pregunta número 25. Entonces nos están hablando de esa parte en 1973, si puedo continuar. Finish the tunnels. No. Acá nos estaban diciendo que en esa época más o menos duró varios años para que vuelva a construir. Puede ser. Pero nunca nombraron que eso, sino, acuérdense, en now money, cantidad monetaria necesaria. No tuvieron esa cantidad monetaria necesaria para terminar de construir ese túnel. Entonces, descarta. No puedo continuar. Acá sí deja en parte la ambigüedad. Si nos dicen que no tuvo la capacidad de continuar ese proyecto. Entonces, la respuesta es C. Les recuerdo que tengan en cuenta muy las fechas porque van a necesitarlas en muchas partes. What did companies want to do in la fecha? Esperen un momentico la pronunciación, que a veces me confundo. 1984. 1984. 1984. O sea, 1984, más o menos. 1984. O sea, 1984. O sea, pronuncia así. 1884. ¿Listo? Build more tunnels. O sea, construir más túneles. Continue building the project. Un momentico, perdón. Continue. Continue. Continue building. Building the project. Continue building the project. Continuar construyendo el proyecto. No, eso no puede ser. Ah, perdón. Está en la fecha incorrecta. Recuerden que hubo un tiempo en que no hubo solventación en la década de los 70, pero sí años después se pudo continuar y fue más o menos en esta época. Nunca quisieron cambiar el proyecto y no por. Entonces la respuesta acá es la B. Sigamos y revisemos por si acaso. Restar de proyecto, o sea, recomenzar el proyecto. Ahí tenemos la respuesta. Acá sí es curiosa esa. What did companies want to do in 1984? ¿Qué querían hacer las compañías en 1984? Construir más túneles, continuar construyendo el proyecto y cambiar el proyecto. Ellos querían, recuerden, rezar, o sea, continuar el proyecto, por lo que él se descarta. Construir más túneles no sería lógico porque tenían problemas económicos en esa época. Entonces las compañías quisieron continuar, decía restar, o sea, continuar el proyecto. ¿Cuál es esta? La respuesta número B. Sigamos. The way in which the company
Bull, la forma en la que la compañía construyó el túnel fue a Long One, si no me equivoco, Long One. Largo, puede ser, se completó en 13 años, sí, posible de construir. Pues lo terminaron construyendo, completado en 13 años, pues daría mucha ambigüedad porque fueron ustedes recuerdan en el texto que fueron unos años más en las que se demoró construyendo esto, entonces fue en un largo tiempo, long de largo igual, long time en una frase completa es largo tiempo. Comparado con lo que la primera compañía dijo, el trabajo de la compañía, recuerden que les dije que no, que tuvieran en cuenta la compañía, el trabajo fue más fácil, Acer, o sea, comparado, o sea, lo que les decía de la capa de ozono. Acer tan la otra compañía, shorter, más largo o más dificultoso. Uy, ahí sí es que tendríamos que volvernos al texto. Entonces, partiendo de TML, la compañía TML6 pudo ser construido en Francia. Trabajar duro, recuerden, duro es sinónimo de dificultoso. ¿Y qué era lo que nos decía? More difficult. Son sinónimos que se pueden utilizar. Entonces la respuesta correcta es la número C. Para la ceremonia, recuerden que les dije lo de los fotógrafos. Perdón, estaba fuera de contexto. Acá para esta parte, pregunta, ¿fue cuando la plataforma más pequeña fue completada? Los trabajos se pudieron, el proyecto fue completado. Acá la C sería muy obvia porque no se había completado una parte y no se habían no se habían encontrado los trenes de transporte. Entonces esta es la A. Sigamos. ¿Cuándo fue que el Eurotúnel por fin pudo terminar? ¿Cuándo fue? Recuerden que les recuerdo que debían hacer la suma de cada uno, tomar en cuenta señalar los años y esto. Dice que al final 3 años, volvámonos al texto. 1991 fue la penúltima, acá me acuerdo, en 1991 los MIT, 3 años después fue completado. Recuerden la fecha. Se lo digo en serio porque la fecha es muy importante, por experiencia propia la fecha. Más, ¿cuánto fue? 3. Sumen, anoten la fecha, así como le estoy diciendo. 1994. Borrar todos los dibujos y empecemos. Ya tenemos 1994, por lo que la respuesta es la número B. Entonces, sigamos. Dejaríamos para el próximo video, que es muy parecido, pero se ve que se necesita más. Cada vez la dificultad va pasando y hasta la prueba de matemática va pasando y la dificultad va subiendo. Entonces nos veríamos en el próximo video. Recuerden descargar, firmar la lista de asistencia. Bueno, chao.